Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Un padre toma de la mano a sus hijos durante su infancia, pero si cumple bien su misión, dejará su huella en sus corazones hasta el último día de sus vidas. Es por eso que la mano de un padre guía por una temporada, por un tiempo, pero su ejemplo guía por generaciones. Amén. Las palabras de Deuteronomio fueron pronunciadas por Moisés poco antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Fue muy necesario Deuteronomio, fue muy necesario la repetición de la ley. Después de 40 años en el desierto, Dios sabía que la supervivencia espiritual de su pueblo no dependía exclusivamente de los sacerdotes, jueces, de cuántos profetas él levantara, sino principalmente de lo que sucediera dentro del hogar, dentro de casa. Por eso las palabras que dice Moisés de parte de Dios al pueblo, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No se puede enseñar las palabras si primeramente no están en el corazón. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo, tenés que darlo, enseñarlo de forma espontánea a tus hijos. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Es decir, no hay una situación especial. Todas las situaciones son especiales para hablar la palabra que yo te mando hoy. Por eso Dios encargó a los padres la responsabilidad de transmitir la fe a la siguiente generación. La enseñanza no debía limitarse a un día de culto o a un día de festividad religiosa. Debía ocurrir en casa, debía ocurrir en el camino, cuando venía quizás de algún lugar, al levantarse, al acostarse, cuando a los chicos se le ocurre justamente esa infinita cantidad de preguntas. No sé si alguna vez su hijo le preguntó: ¿y por qué? ¿Y por qué? El famoso por qué, ¿no? Nosotros por ahí nos ponemos nerviosos y hasta respondemos mal a los por qué de los hijos. Esos por qué son enviados por Dios en la boca de tus hijos para que le respondas y los guíes a Dios. Te van a preguntar: ¿quién creó el cielo? Porque claro, ven algo celeste ahí arriba. ¿Quién creó el cielo? ¿Y qué le tenés que responder a Dios? Dios creó el cielo. ¿Y por qué? Y ahí viene, ¿no? Y bueno, tenés que tener todos los argumentos dentro del corazón para respondérselo de forma espontánea. Vivimos en una generación que ha redefinido muchas cosas, pero ninguna redefinición humana puede cambiar el diseño de Dios para la familia. No se lo puede aceptar, ni se puede aceptar otro diseño, porque el autor de la familia es Dios. Amén. Y Él le puso las cláusulas, la forma en que la familia va a funcionar. Bien. Un padre no es solamente quien engendra hijos, es quien influye, quien forma, quien guía, corrige, protege, bendice y seguramente deja un legado digno para la gloria del Señor. La paternidad no termina cuando un hijo aprende a caminar, ni cuando se gradúa en 7º grado o en la escuela secundaria. Tampoco termina cuando se casa. El papel del padre cambia con el paso de los años, pero jamás desaparece. Agárrense los hijos, ¿no? Un padre sigue siendo padre cuando sostiene a un bebé en los brazos, cuando aconseja a un adolescente con miles de preguntas, confundido, cuando bendice al matrimonio de sus hijos y aún cuando carga en sus brazos a sus nietos. Dios ha establecido que el padre ejerza esa influencia decisiva en cada etapa de los hijos.
siendo instrumento de formación, dirección, ejemplo, de bendición generacional. ¿Cuál es el papel entonces que Dios ha asignado al padre en cada etapa de la vida de sus hijos y cómo puede cumplirlo de manera que deje un legado que trascienda las generaciones? El título de mi mensaje en esta noche es El papel del padre a lo largo de toda la vida de sus hijos. Para responder a esta pregunta, observemos cómo el papel del padre va evolucionando a lo largo de la vida de sus hijos, desde que nace hasta que llega a levantar a sus nietos. Y casi digo renegar con los nietos, pero no, disfrutarlo. Toda construcción sólida en una casa, ¿dónde comienza? En los cimientos. En los cimientos. Uno no empieza con las paredes y el techo, empieza con los cimientos. De la misma manera, las primeras etapas de la vida son fundamentales en la formación espiritual, la formación emocional y moral de cada uno de tus hijos. Los primeros años dejan marcas que muchas veces acompañan a una persona durante toda la vida. Mire si será importante esa etapa, ¿no? La etapa de la construcción de los cimientos, de la vida de tus hijos. En ese periodo, cuando el padre tiene la extraordinaria oportunidad de representar el amor, la protección y el carácter de Dios delante de los hijos. Entonces, vamos a ver en primer lugar, el padre, es decir, el rol del padre desde el nacimiento hasta la preadolescencia. Voy a ocupar una etapa larga para resumir un poco la vida. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su rol durante esa etapa? Uno como padre tiene que ser protector, como hoy escuché, que cuando uno tiene un problema, una dificultad porque algún chico le quiere pegar o ve algún peligro, va corriendo a los pies del papá o que lo abrace y ahí se acabó todo el peligro. Él siente protección. Proveedor, porque esas criaturitas comen como lija nueva, ¿no? ¿Amén? Sí, comen. Y no te preguntan si tenés plata en el bolsillo para comprar. Van y te piden, ¿no? Necesitan comer. O te dicen, tengo hambre. Cuando un papá escucha, tengo hambre de la boca de sus hijos, hace cualquier cosa para darle de comer porque siente una necesidad de darle de comer. Un padre normal, ¿no? El padre es formador y es ejemplo. En esta etapa los hijos aprenden más por la observación que por la información. Aprenden más por lo que ven que por todas aquellas lecciones que nosotros nos tomaríamos en darle. Sentate que te voy a hablar de Dios. Te va a escuchar 2 minutos, 3. Después cuando no entiende tus términos, se le cerró el cerebro para entender o comprender lo que le está diciendo. Ellos aprenden mirando, aprenden viendo. Entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como padre? Proveer sustento material, brindar seguridad emocional, enseñar obediencia, respeto, introducirlos en el conocimiento de Dios, modelar el amor y la verdad y la integridad. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Te está diciendo inclusive hasta qué método tenés que utilizar para que le quede en su mente. La repetirás. El método más antiguo y uno de los más efectivos para que las cosas queden es el método de repetición. Dios no se cansa de utilizar este método. Quiere que lo utilices también con tus hijos. La repetirás a la palabra. Los hijos entonces pequeños forman su concepto de Dios observando a sus padres. Antes de que ellos puedan llegar a leer una Biblia, leen el carácter
de su Padre. Si ellos quieren entender o saber algo de Dios, lo primero es que observan a su Padre, representante de Dios, en el hogar. Entonces, el poder del ejemplo del Padre es tremendo. Podemos ser buenos ejemplos como podemos ser malos ejemplos. Dejar mal representado a Dios en el hogar. La mayoría de los chicos que no quieren saber nada de Dios es porque hiciste mal las cosas. Representaste mal a Dios en tu hogar. Por eso yo tengo mi cosita rara, ¿no? Veo que los pastores tienen esas cosas raras, ¿no? Usted nunca me va a escuchar a mí a orar a Dios diciendo papá. Porque sé que muchos tienen problema con papá. Y cuando yo digo papá del cielo, papá celestial, cuando la gente escucha la palabra papá y tuvo problema con papá, se le cierra el corazón. Usted sigue orando como quiera, pero yo le doy mi sugerencia. Tenga cuidado cuando usted dice papá. Porque cuando Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan Padre Celestial, no es la misma connotación de la palabra Padre que papá. Hay una connotación de respeto supremo cuando ante un hijo le decía, ni siquiera decía mi papá, o decía padre. A padre no le gusta esto. Padre dice esto. Y así lo llamaban, con un respeto tremendo. Entonces, mucho cuidado con eso, que nuestro Padre Celestial merece la honra y la gloria suprema. Respeto. Entonces, el poder del ejemplo de un padre. Cuando un niño ve orar a su padre, anótelo con oro esto. Cuando un niño ve orar a su padre, aprende de que Dios es real. Cuando ve a su padre pedir perdón, él aprende humildad. No es tanto lo que decís, sino lo que él ve que haces. Cuando ve a su padre leer la Biblia, aprende que la palabra de Dios es necesaria para cada día. Cuando ve a su padre ser íntegro cuando nadie lo observa, aprende que el carácter vale más que la convivencia. Cuando ve a su padre ayudar a los necesitados, aprende que el amor cristiano se demuestra con hechos. Cuando ve a su padre permanecer fiel a Dios en las pruebas, aprende que la fe no depende jamás de las circunstancias. Cuando ve a su padre tratar a su madre con amor, con respeto, aprende cómo debe ser el verdadero amor, cómo es el verdadero amor. Cuando ve a su padre cumplir sus promesas, aprende el valor de la fidelidad. Cuando ve a su padre servir a Dios con alegría, ¿vale la pregunta o no? ¿Cómo te ve tu hijo servir al Señor? Pero no es como te ve sirviendo acá. Porque acá todo tiene cara de ángel, de arcángel y hasta de querubín. El tema es cuando llegás a tu casa y te sacás la campera y empezás a renegar y a despotricar contra el pastor y contra los que están supervisando y tus hijos ven eso. ¿Eso es servir a Dios con alegría? Cuando ve a su padre servir con alegría, aprende que servir al Señor es un privilegio. Cuando ve a su padre decir no al alcohol, aprende a tener dominio propio. Sabe del poder del dominio propio. Cuando ve a su padre decir no a las drogas, aprende que el sol no puede taparse con una moneda. A cuidar el cuerpo y la salud mental que Dios le dio. La gente que va
a consumir droga, cree que va a salir de ese momento con éxito, pero va a empezar a depender de eso. Si usted quiere taparse el sol, no use una moneda porque no es real eso. Es más grande el sol que su moneda, pero cuando usted lo pone bien contra el ojo, parece que lo tapó al sol. Pero parece, pero es mentira eso. Las drogas son mentiras. La droga es mentira. Dios es real. Amén. Cuando ve a su padre decir no a la vida desenfrenada, aprende que los principios producen una vida mejor que los placeres pasajeros. Cuando ve a su padre decir no a la violencia, aprende que la verdadera fuerza está en el autocontrol, en la mansedumbre. Cuando ve a su padre decir no a las palabras hirientes, aprende a hablar con sabiduría, con gracia para edificar a los oyentes. Cuando ve a su padre decir no a la pereza, él aprende responsabilidad, esfuerzo, aprende diligencia. Cuando ve a su padre decir no a la infidelidad, aprende el valor de la lealtad y el compromiso. ¿Quiere que tus hijos sean fieles a sus esposas? ¿Quiere que su hija sea fiel a su esposo? Sé fiel. Por lo menos van a tener una lectura correcta. Los hijos pueden olvidar sermones, pero rara vez olvidan el ejemplo de su padre. Lo que un padre hace delante de sus hijos suele enseñar más que todo lo que él le dice. Cada vez que un padre le dice no al pecado, le está diciendo sí al futuro de sus hijos. ¿Amén? ¿Me permite hacerle algunas preguntas? ¿Pueden tus hijos ver a Cristo en tu conducta diaria? Sabes que representás a Cristo, ¿no? ¿Estás formando discípulos o simplemente estás criando niños? ¿Qué recuerdos espirituales tendrán tus hijos de ti? Porque mire que los chicos recordamos cosas de los padres, ¿no? Los primeros pasos de la fe de un niño suelen caminar sobre las huellas de su padre, siempre es así. Ellos quieren ser como su padre. Ellos ven, quieren copiar. Es decir, te ven orando y ellos pueden estar jugando y haciendo cualquier cosa, cuando menos te das cuenta lo tenés al lado tuyo orando. Y vos orás a Dios, ellos dirán, como que juegan a orar, pero ellos aprenden así. Mire, yo una vuelta lo encontré a Emanuel, que se quiso poner un chaleco y una corbata, y se puso una Biblia bajo el brazo y caminaba en el living de un lado para otro, y hasta hablaba en lengua. Usted ríase, pero hablaba en lengua. Y tenía cara medio enojado y caminaba de un lado para otro. Y estaba esperando que empiece el culto para bajar a ministrar, debe ser así. Pero él quería copiar lo que veía en su padre. Durante los primeros años, el padre es principalmente entonces protector, proveedor, formador, es ejemplo. Es la etapa en la que los hijos toman de la mano a sus padres para aprender a caminar. Pero llega el momento en que los niños comienzan a pensar en sí mismos, a cuestionar, antes de aceptar, buscan su propia identidad. Y la tarea del padre ya no consiste solamente en proteger, sino que ahora tiene que tomarse el tiempo para orientar el corazón de ese chico, la mente de esos hijos. ¿Qué etapa estoy hablando? Entra ya en la etapa de la adolescencia. El papel del padre en la adolescencia, su papel es ser mentor, ser guía, consejero. Es decir, la adolescencia es una batalla por la identidad. El hijo comienza a preguntarse,
¿quién soy? Ya se pregunta, ¿en quién debo creer y por qué debo creer en eso? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy en este mundo? Comienza a tener esas preguntas. Y no es que tu hijo se volvió loco, es normal. Pero tiene esas preguntas raras. Claro, porque ya se empezó a juntar con otros chicos que le ve cosas raras y que ¿será eso bueno? ¿Será eso malo? Y nosotros le fuimos nutriendo de Dios en toda la etapa hasta la preadolescencia. Entonces, ahí es donde la palabra tiene su importancia. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuánto creen esta palabra? Sí, es verdad. Pero pasan momentos de valles y de montañas y es normal, pero nuestra confianza está en la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en esta etapa? Escuchar más, escuchar más. Y es el momento donde tus hijos no quieren hablar, pero tenés que encontrarle la vuelta para que hablen. Ellos necesitan sacar todas esas preguntas que tienen en lo profundo de su corazón. Es la etapa de corregir con sabiduría. No es que no necesitan más corrección, necesitan límites, necesitan ser corregidos, pero con sabiduría. Es la etapa donde tenés que enseñarle discernimiento. Ellos tienen que discernir, tienen que entender, esto es malo, esto es bueno. Y siempre que salga de tu boca diciéndole qué es lo correcto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Hablar en esa etapa sobre la sexualidad, sobre la pureza, sobre el carácter. Es la etapa donde ellos tienen que conocer un montón de cosas que es mejor que la conozcan de tu boca y no que la aprendan en la esquina, o con los amigos en la escuela, o por medio del celular. Tenés que prepararlos para enfrentar un mundo hostil a la fe. Durante la adolescencia el padre debe pasar de ser principalmente una autoridad a convertirse en un referente confiable. Es decir, ¿cómo van a venir nuevamente a vos a pedirte un consejo? ¿Y cómo nuevamente van a venir otra vez cuando hay confianza? Cuando le prestaste el oído. Cuando no lo retaste ni lo avergonzaste por lo que te estaba diciendo. Sino que le hablaste con amor, con firmeza, con ternura, pero le da gana nuevamente de ir y abrir el corazón. Pero cuando uno condena lo que ellos están pensando, diciendo, ¿qué le va a dar ganas de ir a escucharte de vuelta? Van a ir a otro a pedirle consejo. ¿Me va siguiendo? Dice la Biblia que David preparó el corazón de Salomón para gobernar a ese pueblo tan grande antes de que él empezara a reinar. Le proveyó muchísimas cosas, pero lo preparó. ¿Me deja hacerle algunas preguntas? Tus hijos te buscan cuando ellos tienen problemas, dificultades, cuando tienen esas preguntas raras. ¿Temen tu reacción más de lo que valoran tu consejo? Porque es el momento donde Dios te quiere usar, pero no estropees ese momento con tu carácter, con tu ira. A lo mejor porque no tenés respuesta, invalidás ese momento diciendo, ¿cómo vas a preguntar eso? ¿O lo avergonzás? O anda a preguntarle al pastor, después lo ven al pastor también malo. O se sacan el problema de encima, preguntar al líder eso. No, tiene que ir a papá. Y si no sabes la pregunta, la respuesta, decirle, mira, voy a consultar, voy a indagar, voy a asesorarme, pero te voy a dar una respuesta. ¿Estás ganando sus corazones o solamente te pasás imponiendo reglas? Es un momento crucial esa etapa de los chicos. La disciplina controla conductas. La influencia transforma destinos. ¿Amén? La adolescencia es una etapa de preparación.
Allí el padre ayuda a descubrir quiénes son, en qué ellos deben creer. Sin embargo, llega el día en que los adolescentes se convierten en jóvenes adultos y comienzan a tomar decisiones que marcarán el rumbo de su vida para siempre. Ya no se trata solamente de formar el carácter, sino de ayudarlos a encontrar su propósito en la vida. Por eso quiero que consideremos el papel del padre durante la etapa de la juventud. Quizás usted tenga hijos en la juventud, ya no son más adolescentes, ya pasaron esa etapa. ¿Cuál es el papel? Consejero. Tiene que ser un consejero y una persona que afirma, un afirmador. Los hijos comienzan a tomar decisiones que van a marcar su vida para siempre. Dice la palabra, el justo que camina en su integridad, dice, bienaventurados serán sus hijos después de él. Amén. Proverbio 27. ¿Cuál es entonces nuestro rol? Nuestras responsabilidades son ayudarles a descubrir su llamado. Seguramente ellos entienden y han tenido algún encuentro con Dios y sienten una inclinación por algo en la iglesia. Afirmar sus dones, porque indudablemente dice la Biblia que Dios reparte un don, por lo menos un don a cada parte del cuerpo de Cristo, a cada miembro. Tiene un don tu hijo. Tiene un don. Ya sabes cuál es para ayudarle. Este tiene el don de portarse mal, dice alguno. No ese es un don. Tiene otro don especial de parte de Dios. Enseñarle administración financiera. ¿Por qué? Porque los chicos reciben plata. ¿De quién reciben plata? De mamá, de papá, de la abuela, de los tíos, las tías, de los hermanos de la iglesia. Reciben dinero porque se hacen alguna changuita o tienen algún trabajo. Y ellos reciben. ¿Y qué hacen con el dinero? Compran papitas, chisito. Es decir, compran cosas para alimentarse y alimentar a otros. ¿Qué más compran? Bombón para alguna niña. Y te gusta así, después viene con una caja. Y la otra le saca el jugo. Y se pueden aprovechar del chico ese que tiene plata. Y porque por ahí llega y entra como un vaquero abriendo así las puertas, sirvan una copa a todos. ¿Quién paga? Yo pago, porque cobró. Y se cree que lo van a respetar por eso. Entonces, tu papel principal como padre es decirle, administra ese dinero. ¿Qué haces vos como hombre de Dios con el dinero? ¿Cuál es tu forma de enseñarle? ¿Qué es lo primero que tenés que enseñarle? ¿Cuáles son los principios fundamentales en la palabra? Porque la Biblia habla mucho del dinero. Entonces enseñale cómo se administra el dinero. Para que después no lamente y diga, ¿cómo no me compré un terreno? ¿Cómo no le invertí en esto? ¿Cómo no hice caso al buen consejo? Es el tiempo de guiarlo en decisiones vocacionales, porque seguramente tiene algo en los genes que lo inclina hacia algo. Animarlos en esa etapa a depender profundamente de Dios. Esa es la etapa muy importante. Un padre sabio no toma las decisiones por sus hijos. Les enseña a tomar decisiones en el temor de Dios como una persona piadosa, como alguien que teme a Dios. Amén. No tomamos decisiones por ellos, le ayudamos a que tomen buenas decisiones. En esa etapa, permítame hacerle algún interrogante. ¿Has preparado a tus hijos para vivir sin tu presencia constante? ¿Se preparan o no se preparan los hijos así? Y cuesta, claro que cuesta. Nuestra generación es la que más cuesta. Porque a nosotros se nos enseñó esas cosas. Pero como los tiempos han cambiado mucho y sabemos que han cambiado porque recorremos diariamente la sociedad. Por ahí hasta tenemos ese temor de largarlos como
nuestra madre o nuestro padre nos largaban antes. Mire, nosotros con 6 años ya íbamos tomando el colectivo solo, no alcanzábamos el timbre. Hoy el timbre que está acá, antes estaba allá arriba. Y teníamos que calcular el tiempo y levantarnos a las 5, para las 6, salir para llegar a las 7, porque antes no había tantos colectivos como ahora. Ir colgado del colectivo, empujar, tratar de que cuando llegáramos a la esquina, por favor, tóquenos el timbre. ¿En qué calle estamos? Y preguntar. Ella nos enseñaba, mira, preguntar. Si no sabés, preguntar. Si no sabés, preguntar. Y la gente te contestaba, entonces uno fue aprendiendo. Aprendan las calles de memoria. ¿Por qué? ¿Y por qué todo eso? Porque un día yo no voy a estar más. No voy a estar más. Y no voy a estar para ayudarte. Y justamente eso tiene que ver con mira, te enseño, pero va a llegar un momento que vas a tener que depender de Dios. Amén. ¿Saben buscar la voluntad de Dios por sí mismos? ¿Conocen el valor del trabajo y la responsabilidad? ¿Formaste en ellos la cultura del trabajo? Mire, si hay alguien fundamental en casa, hoy escuché algo que se dijo del púlpito, que hay mujeres que hacen de papá y mamá, pero solamente la mujer puede hacer de mamá, no puede hacer de papá. En ese hogar falta la figura paternal. El papá es irreemplazable, como la madre es irreemplazable. El padre no puede hacer de madre y padre, como la madre no puede hacer de madre y padre. Solamente puede cumplir un rol. ¿Se entendió? Y en ese hogar falta la figura paternal o maternal, una de dos. Es así. Suene como suene, ¿no? Porque tengo que decir la verdad. Aunque lo otro parezca muy lindo. Entonces, por ahí puede llegar a reemplazar en algunas cuestiones, pero el rol es irreemplazable. Y quien enseña la cultura del trabajo en casa es el padre. El que enseña la cultura del trabajo en casa es el padre. La madre lo mandará a trabajar y lo impulsará, pero los hijos copian la cultura del padre, la cultura del trabajo en los padres. En los padres. Si hay un padre trabajador en casa, los hijos van a salir chicos trabajadores porque su padre lo va a inculcar y lo va a presionar, y si no va a agarrar cualquier cosa, pero le va a hacer entender que tiene que trabajar. Y la madre va a impulsarlo, va a querer hacer tantas cosas, pero lo va a aprender mal, o va a agarrar una bronca contra la madre porque no es quien le tiene que enseñar el tema de la cultura del trabajo. Entonces los hijos salen trabajadores y aprenden a levantarse temprano, aprenden a levantarse solo, porque un padre se lo dice, se lo inculca. Y si no aprende, se lo va a hacer aprender. ¿Amén? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tantos vagos hoy? ¿Se preguntó alguna vez? ¿Por qué hay tantos vagos hoy? Porque los padres no hacen de padres. Los padres no hacen de padres. En algún momento la mente del padre se volvió un eterno adolescente o el amigo de los hijos, pero el padre tiene que ser padre. Un padre fracasa cuando sus hijos dependen de él para siempre. Triunfa cuando aprenden a depender de Dios. ¿Amén? Entonces, entre todas las decisiones que un joven va a tomar, pocas tienen tanta importancia como escoger la persona con quien va a compartir el resto de su vida. Y hay que ayudar también en esa elección. Por lo tanto, lo que quiero compartirles
la etapa cuando tienen que escoger a su cónyuge. Hay un momento en que los hijos se enamoran. Vos decís, de esta te va a enamorar, de ese te va a enamorar, oh, y empezamos ahí. ¿Qué le viste de lindo? Pero no ves que es un príncipe, no es un príncipe. Es un príncipe azul, no, es negro. Y ahí estamos, como que lo ve de otra forma, ¿no? Entonces, su papel en ese momento es consejero espiritual. Porque al fin y al cabo la persona que va a convivir es él con la otra persona. Uno puede aconsejar, pero no puede obligar. El matrimonio es una de las decisiones más trascendentes de la vida. ¿Y qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? Son principios fundamentales para escoger a la persona con la cual vas a compartir toda la vida en el ámbito cristiano. Pero esto a mí me lo enseñaban en cuarto grado en la escuela. Porque también en la escuela antes se formaba la gente. Y nos decían, fíjense a quién van a elegir para casarse, porque tienen que tener algunos parámetros que los unan. Nos decía, no vayan a buscar una persona que hable otro idioma. ¿Se acuerdan? ¿Le enseñaron alguna vez o no? O la escuela mía era la mejor. Nos decían, búsquense una persona así, así con estas características, que tengan algo en común. Y nos decían algunas cosas muy interesantes, ¿no? Pero la Biblia dice, no se unan en yugo desigual. Y usa la figura de una persona que quería arar el campo y le metía el yugo a un buey y al lado le ponía un asno. ¿Quién iba a hacer más fuerza? ¿Y el otro cómo la pasaba? Contento iba arando el burro. Aramos, dijo. Y el otro lo mira así, todo lo hice yo. ¿Qué hiciste vos? Es decir, no tiran parejo. Entonces, en el hogar, para buscar a alguien con la cual vas a vivir toda la vida juntos, los dos tienen que tirar parejo. Creer en el mismo Dios. No se puede ser una persona consagrada a Dios, que ama a Dios y que crea en ciertas cosas y te buscas una novia que sea testigo de Jehová. ¿Y qué tiene? Y Jehová dice. No, pero le está errando. Ellos no creen en la... Usted se ríe. Pero a mí me ha tocado tratar esas cosas. Pero dice, va re bien la casa. Me ceba buenos mates, me dijo. Pero ¿y cuando tengan hijos, dónde lo va a mandar? ¿A la escuelita bíblica o a salir a caminar con los testigos de Jehová? Y me quedo mirando. Me dice, tiene razón, pastor. Yo tenía una gana de hacerle entrar el consejo bien en el... Y me miraba y decía, tiene razón, pastor. Muchos padres erran en este tiempo, pero ¿cuál es su responsabilidad? Orientar sin manipular, aconsejar sin controlar, discernir sin imponer. Muchos padres intentan dirigir el matrimonio de sus hijos, pero Dios nos llamó a aconsejar, no a imponer, no a manipular. Amén. Dice la Biblia que Abraham se preocupó profundamente por el futuro matrimonial de Isaac. Y fue y le mandó a buscar una esposa, pero que sea de la misma fe. Una esposa que pudiera compartir la fe del pacto. ¿Y a quién encontró allá lejos, cerca de la casa de sus parientes? A Rebeca. Y Dios los bendijo. Y era fundamental la elección de esa esposa, porque tenía que continuar el pacto que Dios había hecho con Abraham. Tenía que continuar en Isaac y después en su nieto Jacob. Terribles nene, ¿no? Pero ¿estás guiando o querés controlar en la etapa de la elección de su cónyuge? Hay un momento donde te da ganas de guiarlo, ¿no? ¿Sí? No aprendió la lección. ¿Buscas la voluntad de Dios o solamente tus preferencias personales? Porque por ahí uno puede
meter esa presión. Fíjate, escoge a alguien que tenga mucho dinero. Así no padeces todo lo que padeciste en casa. Que tenga plata, que ame a Dios, que sea un siervo de Dios, pero que tenga mucha plata. ¿Valorás más la espiritual, la parte espiritual o la apariencia? Porque algunos por ahí se llevan por los ojos. Mira, es una linda chica, es un lindo joven, pero de espiritual 0,0. No, pero es lindo, pero la apariencia se te acaba. Ya en el primer hijo la mujer cambia su cuerpo, ¿o no? Sí, cambia. Mejora en algún aspecto, pero cambia, lo modifica la maternidad. Y el hombre cambia. La mujer se embaraza y el hombre también se embaraza. No de un niño, pero le empiezan a crecer algunas grasas. En vez de tener 6 músculos, tiene uno grueso, grande, que no se puede marcar. Amén. Entonces uno tiene que ayudar en ese sentido. Ellos forman su propio hogar, y cuando forman su propio hogar, es el momento de, ellos necesitan apoyo, necesitan bendición. Dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, que el matrimonio lleva en sí esa separación. Esa persona que escogiste, ya la elegiste, bueno, ahora afuera, váyanse. ¿Sí? Tienen que hacer su vida. Por tanto dejará, un pastor leyó esto mal, dijo por tonto, pero no es por tonto, es por tanto. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahí empieza una nueva vida, una nueva etapa en la vida de ellos. Entonces es el momento donde uno como padre tiene que respetar la autonomía del nuevo hogar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno le ve por ahí cosas que a lo mejor hacen mal y quiere meterse, pero no, respete la autonomía de un nuevo hogar. Quiere bendecir, o en la etapa de bendecir, pero sin intervenir indebidamente. Es el momento de estar disponible, pero sin controlar. Es una linda etapa donde uno ve un hogar floreciente, lleno de felicidad, le hace recordar mucho a uno, pero pone un freno, frenate. El tema es cuando ellos piden ayuda, bueno, ayúdale, porque va a llegar un momento en que la hija o el hijo piden ayuda, entonces asistile. El éxito de la paternidad no consiste en mantener a los hijos cerca, sino enviarlos ya preparados, enviarlos, que salgan de casa. ¿Estás permitiendo que construyan su propio hogar? ¿Estás ayudando o interfiriendo? ¿Tu consejo es solicitado o es impuesto? ¿Cómo es solicitado? Papá, necesito un consejo. La otra es, vení chiquito, necesito hablar con vos. El otro, pará, si ya, este es mi hogar, mi casa, ya hasta te puede salir con alguna cosa media rara. Amén. El padre sabio aprende a soltar la mano sin dejar de sostener el corazón de sus hijos. Formar un hogar es solo un comienzo, pero el paso del tiempo, los hijos enfrentan responsabilidades, pruebas, desafíos, decisiones que van a poner a prueba la estabilidad de ese matrimonio. Y aunque ya tienen su propia familia, ellos continúan necesitando la influencia de los padres que moldeen su fidelidad, perseverancia y madurez espiritual. Si uno como padre sigue siendo fiel a Dios y sigue trabajando para Dios y mantiene su integridad, los hijos cuando vean que tienen algún problema que se les escapa de las manos, van a decir, vamos a recurrir a ellos porque vemos el fruto en la mano, porque vemos que lo que ellos dicen, hacen. Amén. Consideremos el otro papel, cuando los hijos establecen su matrimonio. ¿Cuál es el rol? Ser modelo y respaldo. Dice la Biblia, la cabeza canosa es honra, es corona de honra, que se halla en el camino de justicia. Cuando ves a tu papá, que ya peina cana, honralo.
Cuando ves que tu papá no tiene ni para peinarse, honralo también. Esa risa fue media. El justo que camina en su integridad, dice, bienaventurados serán sus hijos después de él. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ser un fiel ejemplo de fidelidad? Compartir experiencia, orar por la nueva familia. Porque va a venir el momento en que ellos van a padecer escasez, ¿sí o no? Escasez de cualquier índole. Puede ser escasez material, espiritual o de afecto, de algo emocional. Y ¿saben qué van a decir ellos? ¿Y ustedes cómo hicieron? Porque los chicos hay momentos donde pierden la memoria. ¿Amén o no? Pierden la memoria. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Y entonces vienen, son raros los chicos que dicen, ah no, papá hizo así, mamá hizo así, y te la cuentan. Pero los chicos pierden esa referencia. Entonces es el momento de ser ejemplo de fidelidad, compartir experiencia con ellos, orar por esa familia. Los hijos casados observan más de cerca de lo que parece la vida de uno y ellos continúan aprendiendo el ejemplo de sus padres. Es decir, que sos muy observado. ¿Escuchaste? Sos muy observado. Tus hijos que en algún momento se van a enamorar o ya se enamoraron o se casaron, te observan. A ver, ¿cómo hace papá cuando mamá le pide algo? Ah, sí, hay que hacer. Sí. ¿Qué aprenden? Malos modales, cara fea. Porque llega un momento en que uno habla más con la cara que con la boca, ¿no? ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces hacemos unas caras. Sería bueno que alguien lo grabara a usted durante el día y que cuando alguien le pide algo usted vea qué cara hago. Y hacemos un show de las caras. Esa cara hace el pastor cuando, mira vos. Y la cara habla mucho. Por eso después no te quieren pedir nada. O dice, no le voy a pedir esto porque se enoja papá. Y sí, pero si nunca te dijo nada, pero viste la cara que hizo. Mire, mi papá consiguió trabajo, el último trabajo que tuvo, que era de camionero. Él trabajaba de colectivero, remisero, había dejado los camiones porque se jubiló. Y consiguió trabajo de camionero y fue y le contó a mi mamá. Y dice, lo encontré al gringo, a mí me decía el gringo. Lo encontré al gringo y le dije que encontró trabajo en Villa Amelia. Y mi mamá le dice, ¿y cómo le cayó? No le gustó eso. ¿Por qué? Y por la cara que me hizo. Yo no le dije nada, yo le dije, te felicito, le dije yo. Pero mi papá por ahí leía la cara mía. Y es verdad, a veces la cara dice una cosa, las palabras dicen otra cosa. Y era verdad, a mí no me gustó que él vaya a trabajar de vuelta en los camiones. En realidad ese fue el último trabajo que tuvo. ¿Por qué no me gustó? Porque era un trabajo donde él no manejaba eso, siempre trabajó con los fierros, no con el grano. Y bueno, fue el fin de él, al no conocer ese oficio. Pero una generación, dice, a otra generación alabará tus obras. Gloria a Dios. Cuando llega esa etapa, es muy interesante porque llegamos a la etapa de ser abuelo. Todos llegamos a una etapa, si la cosa va normal, uno se convierte en un patriarca espiritual. ¿Cuántos patriarcas hay acá? Espiritual. ¿Tenés nietos? Bueno, ya es un patriarca. Corona de los viejos son los nietos. ¿Cuál es la responsabilidad en la etapa de ser abuelo? Transmitir un legado espiritual. No dar plata a los nietos. Contar las obras de Dios a las nuevas generaciones. Ser ejemplo de la perseverancia en la fe. ¿Cuál es el texto? Dice que hay que transmitir de generación a generación.
Es en la nueva generación. Bueno, hay que transmitir lo de la otra generación a esa nueva generación. Gloria a Dios. Los abuelos siempre tienen algo que nadie más posee. Décadas cargadas de testimonios acerca de la fidelidad de Dios. Por eso los padres dicen, anda a hablar con tu abuelo, a ver qué te dice. Y el abuelo lo sienta con toda la paciencia y le cuenta las maravillas de Dios. Amén. No le habla mal de los padres. Le cuenta las maravillas de Dios. Abraham influenció sobre Jacob. Génesis 28:13 dice, cuando se le apareció el Señor a Jacob, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham. ¿Conocía Jacob a Abraham? Yo soy el Dios de tu padre Isaac. Timoteo recibió esa influencia espiritual de su madre y de su abuela, es decir, que le instruyó en la fe. Es decir, que los abuelos tienen un poder especial sobre los nietos. Le pueden transmitir algo especial. Abraham no vivió para ver todo lo que Dios haría con Jacob, pero Jacob vivió bajo la influencia, bajo la sombra de Abraham. Ese es el poder de un abuelo piadoso, temeroso de Dios. Puede sembrar verdades que seguirán dando fruto después que Él haya partido a la eternidad. Tu fe, ¿cuántos tienen fe? El Todopoderoso. Tu fe no tiene que morir contigo. Tu fe no tiene que morir contigo. Debe pasar a tus hijos y debe pasar a tus nietos. Amén. Un abuelo piadoso puede dejar un legado espiritual que continúe influyendo después de tu muerte. ¿Qué historia de fidelidad de Dios van a recordar tus nietos? ¿Qué legado quedará cuando ya no estés? ¿Qué recordarán de ti? ¿Los éxitos que tuviste o la fe que tuviste? Que te llevó a tener esas cosas. La verdadera grandeza de un hombre no se mide por lo que construyó para sí mismo, sino por lo que dejó para las generaciones que vienen detrás de él. Amén. Gloria al Señor. La función del Padre cambia con el paso de los años, pero su influencia nunca desaparece. Desde la cuna hasta los nietos. Dios llama a ser un instrumento de formación, dirección, bendición por las generaciones que vienen por detrás. Gloria al nombre del Señor. Entonces la misión de un padre puede cambiar de forma, pero nunca de propósito. Primero sostiene las manos de sus hijos, luego guía sus pasos, más tarde afirma sus decisiones, después bendice sus hogares, finalmente inspira a sus nietos y cuando ya no esté presente, deja un legado que continúa hablando por él. Amén. Gloria a Jesús. El justo sirve de guía, dice Proverbios 12:26. Un padre puede morir, pero jamás morirá esa influencia. Sus palabras seguirán enseñando, su ejemplo seguirá guiando y su fe seguirá iluminando generaciones enteras. Vaya a saber hasta dónde va a alcanzar el testimonio de tu fe. Alcanza sobre tus hijos, sobre los hijos de Él, sobre los hijos que tendrán los otros. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro modelo perfecto de paternidad. Gracias por los padres que han sido instrumentos de amor, de cuidado, de gracia en nuestras vidas. Señor, te pedimos por cada padre presente en esta noche. Fortalece sus manos cuando estén cansadas. Afirma sus corazones cuando tengan que enfrentar dificultades. Llénalos de sabiduría, Señor, en ese momento que tienen que cumplir con el propósito que tú les has encomendado de aconsejar a esas generaciones que vienen por detrás. Ayúdalos a ser hombres de oración, hombres de integridad, hombres que amen tu palabra y que reflejen el carácter de Cristo en su hogar. Que sus hijos puedan ver en ello un ejemplo de fe, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de obediencia a tu palabra.
y que tengan ese deseo, Señor, de querer imitar la conducta y el amor, Señor, la fe de esos padres. Te rogamos por aquellos que están criando hijos, Señor, pequeños, que los formen en tus caminos. Aquellos que tienen hijos adolescentes, Señor, que sean piadosos, con amor y con verdad, puedan guiarlos, Señor, en las decisiones difíciles que tienen por delante, que puedan acompañar a sus hijos adultos, que aconsejen con sabiduría y que los abuelos en esta noche, Señor, también puedan ayudar a transmitir a los nietos ese legado de fe genuina y perseverante, Señor. Señor, permite que ninguna generación se pierda, sino que la fe de los padres pase a sus hijos y la fe de esos hijos pase a los nietos, que en nuestras familias puedan declarar como Josué declaró: yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando nuestra vida, Señor, ya no esté en esta tierra y haya llegado a su fin, podamos decir, Señor, y podamos pensar que no solamente hemos dejado cosas materiales, sino que podamos saber que dejamos un legado de fe, un legado de amor, de fidelidad, de temor de Dios, y que la bendición siga de generación en generación sobre ellos. Porque anhelamos, Señor, que nuestros hijos caminen junto contigo, que nuestros nietos te conozcan, que nuestro ejemplo siga hablando, aún después que nosotros hayamos partido y nos hayamos ido a la eternidad contigo, Señor. Que tu nombre, Señor, y solamente tu nombre, sea bendecido por los siglos de los siglos.